Dicho esto, entonces damos paso a Belén Orsini, quien nos va a estar acompañando junto a Frank Weiss en este taller. Muchísimas gracias, Daisy. Bueno, para mí es realmente un placer y un honor presentar a Fran Weiss. Es un amigo, fue mi profesor, es mi consultor. Fran es una de las personas que yo pienso en Latinoamérica, se ha dedicado al estudio del guión con mucho interés. Además es escritor, es guionista, script doctor, tiene premios en novela, en guión, cuento, ensayo y escribe una poesía maravillosa. Entre otras actividades de Frank es que es autor de libros sobre el tema del guión, trabaja en clínicas y laboratorios de guión en Cartagena, Bogotá, La Habana, Medellín, Guadalajara, Caracas y otras ciudades de Latinoamérica. Es profesor en la maestría de guión de la Escuela de Cine y TV de San Antonio de los Baños, en Cuba, y de otras maestrías de guión en Latinoamérica. Es autor además de Escriba, un software para la estructuración dramática que fue Premio Ideas en el año 2010. Su página web fue la primera dedicada al tema del guión en idioma español y en la historia de internet y su correo es www.franweiss.com. Yo quisiera no tardarme más y darle la bienvenida a Frank y a este maravilloso encuentro que va a hablar sobre la estructura dramática. Bienvenido, Frank. Gracias por estar con nosotros y gracias a la INTEC y a Rafael por generar este espacio de conversación. No te escuchas, Frank. Hola, ya sí. Hola. Bueno, saludos a todos. Muchas gracias a la INTEC por la invitación. Gracias a Rafael, gracias a Belén por bueno, a pesar de que habíamos convenido que no fuera tan extensa su presentación. Y bueno, y un saludo a la cantidad de amigos que estoy viendo, que eso me tiene muy emocionado, porque aquí estoy viendo mucha gente conocida y muy querida, gente muy querida mía, de Venezuela, en Colombia, de México. Así que un abrazo para todos, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, y espero que podamos compartir este espacio que deseablemente sería de conversación. Yo, antes de comenzar, solamente quisiera comentar que, bueno, tenemos que casi 2 años en pandemia y nos hemos acostumbrado a este tipo de diálogo muy particular a través de una máquina. Y bueno, hasta ahora, que me ha tocado mucho trabajar por acá, he logrado de todas maneras establecer un diálogo, que es lo que yo más añoro, ¿no? Que poder conversar con otros, pues, porque, digamos, el placer que yo he derivado de mi trabajo tanto de profesor, digamos, y de asesor, es el de compartir, no tanto el de hablar, sino el de compartir, o ambas cosas. Entonces, bueno, hemos considerado eso, vamos a ver cómo podemos establecer un mínimo diálogo a través de este medio, a pesar de que por lo corto del tiempo y por el número de personas, técnicamente es bastante difícil, pero la verdad es que no quería dejar de decir eso porque es una de las cosas que uno añora, que todos añoramos, por conversar. De todas maneras, vamos a tratar de hacerlo. El tiempo es corto y entonces yo voy a entrar en materia ya de una vez para plantear el tema. La motivación también quería decirlo, todo esto son cosas que yo siempre programo una cosa y hago otra. Y de nuevo lo voy a hacer así porque es lo que siempre me pasa, ¿no? Pero la motivación de esta conversación proviene de una inquietud mía de trabajo, que es que, bueno, en mi trabajo cotidiano, sobre todo en el trabajo de asesoría y de tutorías y tal, yo siempre estoy pensando que hay ciertas cosas que son muy importantes, que uno considere, que hay ciertas cosas importantes a la hora de uno evaluar un guión o trabajar un guión, y que a veces esos asuntos pasan inadvertidos. Entonces, digamos, de esa obsesión, por una parte, y por otra parte digamos, también de otra obsesión que tiene que ver con mi trabajo que estoy desarrollando, con un libro que estoy preparando, de eso les hablaré luego. Bueno, también vienen estas ideas un poco fijas, como decía un amigo mío, que tenía pocas ideas, pero fijas. De esta idea
siempre vuelve a mí este empeño de pensar que hay cosas más importantes que otras a la hora de trabajar los guiones y que esas cosas deben tomarse en cuenta y repetirse, etc. Entonces, de esa obsesión un poco nace el tema de la charla y ustedes van a ver que ojalá tengamos tiempo de poder cubrirlas todas esos asuntos, ¿no? Yo trataré por lo menos de cubrir lo más importante que creo yo y establecer un mínimo diálogo alrededor de eso. Entonces, eso es un poco la motivación. Yo me voy a ayudar con una presentación, pero bueno, digamos que probablemente finalmente seguiré de manera desordenada, como suele pasarme, pero que nos va a orientar más o menos en nuestra conversación. Entonces voy a empezar a compartir aquí una presentación que solamente es una guía para conversar. Y bueno, viene así, ¿verdad? Espérense un segundo para compartir la pantalla. Y vamos a comenzar con una presentación de personajes. Es decir, una presentación nuestra. Ya Belén me hizo una presentación y yo voy a hacer el primer ejercicio de guión aquí en vivo con todas las personas que están acá. Hablando un poquitico introduciendo el tema de la siguiente manera, ¿no? Y voy a empezar a hablar de estructura de una vez y de qué es nuestro tema, ¿no? Una de las cosas que, como ustedes saben, que requiere un guionista o una de las experticias que quizás tiene que desarrollar, proviene del hecho de que debe decir cosas esenciales en pocas palabras, ¿no? Digamos, ese es como que uno de los asuntos que surge a lo largo del trabajo en muchas etapas. Por ejemplo, muchos de los guionistas que están acá les ha pasado, o los que estén estudiando les va a pasar, que se van a preparar para hacer un pitch y en el pitching uno tiene que decir en muy pocas palabras cosas esenciales. Un poco manejar la estructura significa eso, es decir, cosas esenciales en pocas palabras. ¿Cómo uno dice cosas esenciales en pocas palabras? Bueno, digamos, esa caricatura que están ahí, dicen en pocas palabras lo que es una cebra, solamente apuntando el hecho de que las cebras tienen rayas, ¿no? Porque diferencia esos dos dibujos y uno puede decir rápidamente que uno tiene una cebra y no un caballo, es que tiene rayas. Esas distinciones, ¿no? Esos detalles distintivos son una de las cosas que primero uno aprende cuando está escribiendo y en particular cuando escribe guiones. Si este es el primer ejercicio, yo quisiera que ustedes se presentaran, ¿no? Y les voy a decir cuál es la técnica, porque es un primer ejercicio de guión. Lo de la cebra, la culpa la tiene Humberto Eco, ¿no? Cuando uno tiene una caricatura, ¿verdad? Uno exagera ciertos rasgos y con esos rasgos define el todo, porque los demás completan la información, ¿no? Por ejemplo, bueno, conocer al personaje, ¿no? Saber quién es ese, por supuesto, ¿no? Ese Mick Jagger, ¿no? Obviamente uno lo sabe, porque uno sabe que ese Mick Jagger, bueno, por sus labios, por su pelo. Y todo más lo sabe sobre todo por su oreja, ¿no? Por el pabellón de su oreja y por su boca, ¿no? Este actor que está ahí, que ven en pantalla, que se llama Jeffrey Alan Schechter, es un guionista de Hollywood y aplica una técnica para definir los personajes, que es una técnica mínima, que él dice, bueno, si yo digo que un personaje, si yo hablo de su ocupación, ¿verdad? Y digo, además de su ocupación, o escojo un adjetivo suficientemente potente para que defina lo esencial del personaje. Yo digo, por ejemplo, es un actor aventurero. Yo tengo lo esencial del personaje. Yo puedo ver al personaje de una sola vez. O si yo digo un arquitecto adorable, bueno, probablemente ya la gente puede imaginarse cómo es este personaje. Voy a hacer la historia de un arquitecto adorable.
Vamos a hacer el primer ejercicio. Escriban en el chat, por favor, su propia presentación utilizando 2 palabras. Y vamos a leer algunas que creo que puede ser divertido y voy a dejar de compartir un instante para ver qué escriben en el chat. A ver quiénes tenemos acá. Voy a leer el chat y yo quisiera que ustedes se definieran con 2 palabras, como que si tuvieran que escribir, si fueran los personajes de un guión. Y quisiera ir conociéndolo a algunos de ustedes a través de su propia presentación. Esto es un ejercicio de estructura, porque es un ejercicio que permite ver de una manera muy rápida quiénes están acá, quiénes pueblan esta historia que estamos formando de alguna manera. No hay ningún chat aquí, o quizás que no me han llegado los chats, ¿no? Pero voy a esperar para ver. Ajá, Ibrahim, dramaturgo apasionado. Hola Ibrahim, un abrazo. Yuri Moreno, historiadora soñadora. Hay un pensador laberíntico aquí, se me pasó. Pensador laberíntico. Mujer despierta, Diana. Nelson, solitario y silencioso. Carlos Tavares, guionista persistente. Ajá, historias mundanas. Historiador mundano sería, Daniel. A ver. Evaluadora curiosa, Annalise, mi querida Annalise es evaluadora curiosa. Curiosa intensa, aventurero empedernido, enérgico incansable, soñador persistente, en fin. Bueno, estamos hablando el mismo lenguaje, ¿no? Y fíjense la potencia, necia sarcástica, dice Catherine Custodio, ¿no? Fíjense cómo nos conocemos simplemente atendiendo a lo que es esencial, organizada y apasionada. Sí, pero usaste 2 verbos, Belki. Perdón, 2 adjetivos. ¿Eres una qué apasionada? En fin, ¿no? Bueno, esto nos introduce un poquito en el asunto, ¿no? Se fijan que cuando elegimos digamos en este caso las etiquetas o los rasgos sustanciales o que consideremos más significativos, podemos dar una gran información en muy poco tiempo. Es un ejercicio que nos pone rápidamente en el contexto de la necesidad que estamos tratando de nosotros abordar, ¿no? Bueno, sigamos compartiendo nuestra pantalla y voy a introducir otro tema rápidamente que es algo que estuve conversando con Rafael y que bueno, nos pareció pertinente conversar y bueno, ya que viene a colación, creo que lo voy a conversar. Sería un poco, ¿a quién estaría dirigida esta charla, no? Porque esta charla se llama Estructura y está dictada por un señor que además de eso, cuando se hizo la presentación, se habló, no se dijo lo peor que era que yo estudié matemáticas originalmente. Eso quizás es lo peor, ¿no? Lo peor en el sentido de que una de las grandes, digamos que polémicas que hay alrededor de la enseñanza, del guión, pero de la enseñanza de la escritura en general, está un poco formulada en esta pregunta: si se puede enseñar realmente a escribir, si el asunto creativo proviene de la inspiración, si esto de enseñar ciertas técnicas es formulaico o se escribe realmente con el corazón, etcétera, ¿no? Y bueno, yo quería decir 2 palabras con relación a eso, porque como yo voy a hablar de técnica, probablemente tengo que quizás como que hablar en defensa de lo que creo, sin negar lo que lo que podría parecer como del contrario, que tampoco dejo de creerlo. Hay una distinción. Este señor que está acá, yo voy a nombrar a algunas personas que me parecen importantes, autores que me parecen importantes. Este señor que está acá se llama Charles Dimmer. Charles Dimmer, estoy aquí incómodo porque no puedo verme, y estoy viendo la pantalla vacía y eso en fin, seguiré así. Charles Dimmer es un guionista y autor norteamericano y tiene una distinción que me pareció interesante y que quería mencionar a propósito de lo que estaba diciendo, que es que Charles Dimmer dice que hay 2 tipos de escritores. A ver con cuál de esos tipos ustedes se identifican. Él llama al primer tipo escritores árbol y al segundo tipo escritores bosque. Y él dice que los escritores árboles y los escritores bosque trabajan de manera diferente.
Los escritores árbol, dice él, son escritores que se centran, a quienes les gusta, digamos, recorrer el bosque desde la perspectiva de árbol por árbol, ¿no? Es decir, de un árbol pasan al otro y desde otro al otro y de una manera muy organizada y planificada van haciendo el recorrido. Esos son los escritores árbol. Mientras que a la manera, digamos, según lo piensa Dimmer, los escritores bosque prefieren la visión panorámica, ¿no? Se internan en el bosque, simplemente se internan en el bosque. Traducido eso al lenguaje de la escritura del guión, lo que quiere decir es que hay algunos escritores que prefieren un mapa y otros escritores que prefieren sentarse a escribir sin mapa, ¿no? Uno guiado más por la cabeza y otro más guiado por el corazón. Y la pregunta para todos sería, ¿será posible que uno sea un escritor árbol puro o un escritor bosque puro? No sé qué piensan ustedes. Y sobre todo no lo sé porque no estoy viendo el chat. Pero rápidamente lo que quería mencionar es que en realidad, para todos los que están ahí, entre el público y muchos escritores que yo lo he visto, saben que, por lo menos creo que podemos compartir la experiencia de que uno escribe a veces, que si uno empieza a escribir con el corazón, en algún momento recurre a su cabeza y que si por el contrario, comienza a escribir desde la cabeza, necesita el corazón, ¿no? No hay manera de quedarse solamente en uno de esos asuntos, no hay manera de utilizar los dos hemisferios cerebrales, porque así uno está escribiendo la cuestión más apasionada, uno requiere en algún momento pararse a pensar. Eso creo que es así en general, ¿no? En la vida, ¿no? Hasta en el amor, ¿no? Uno en algún momento de locura, para su locura y dice, bueno, ¿qué estoy haciendo? Y se va al bar y habla con sus amigos y dice, yo creo que estoy loco, creo que debería parar, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso yo solamente lo quería mencionar porque, por ejemplo, Carl Jung, que tiene un estudio acerca de las funciones, de cómo funcionamos, él decía, ¿verdad?, que en realidad, en las funciones de nuestra psique, si hay un pensamiento, que es una manera de utilizar nosotros, de procesar la información para fines de utilizar las cosas que nos da el mundo, también hay un sentimiento que es otra manera de evaluar las cosas. Y lo que es interesante de lo que decía Jung es que en quienes predomina el pensamiento, de todas maneras, en sombra, digamos, tienen un sentimiento, y en quienes predominan el sentimiento tienen un pensamiento en sombra. O sea que no hay manera de librarse de ambas cosas. Eso para decirlo simplemente que, bueno, que está justificado que uno piense en las cosas. Esto va a ser un terreno en el cual vamos a pensar cosas, lo cual no quiere decir que desdigamos de lo que de la necesidad de sentir, ¿no? Lo mismo pasa con la percepción y con la intuición. Yo estudié matemáticas y descubrí tardíamente que soy intuitivo, que soy muy malo razonando y creo que soy mejor intuyendo, a pesar de que se supone que un matemático debería ser mejor razonando. Yo no soy tan bueno, yo soy razonando, la verdad. Entonces, sin embargo, uno tiene una parte intuitiva y una parte perceptiva y eso se complementa. Bueno, en fin, todo esto es para decir simplemente que esta charla está dedicada a las dos partes del cerebro, ¿no? Y un poco que hay técnicas, como decía Rafael al comienzo, hay maneras de trabajar el guión que empiezan por el puro ejercicio sensorial, pero que en algún momento aterrizan al uso de la razón, al pensamiento. También creo que le comenté a Rafael una anécdota brevísima. Yo hice hace muchísimos años el curso que dictaba García Márquez en San Antonio de los Baños, que era, digamos, como su lugar, pues, que él quiso tanto y inauguró y tal. Y lo primero que nos dijo García Márquez el primer día de clase fue, tajantemente, bueno, yo soy aquí profesor de guión, aunque el guión no tiene ninguna metodología y no se puede enseñar.
nos advirtió. Y luego, inmediatamente, pasamos a partir de ahí a ver la metodología y cómo él pensaba que se escribió un guión. O sea que a pesar de que él pensaba que no se podía enseñar, se dedicó a enseñarnos su metodología y su manera de pensarlo y su evaluación de las cosas, quizás más emocional o intuitiva, pero había una evaluación ahí. O sea que pareciera que no nos podemos librar de una cosa o de la otra, ¿no? Y disculpa la digresión y ahora sí vamos a entrar en materia, ¿no? Ok. Esta es la pregunta de fondo, o la primera pregunta que nos vamos a hacer sobre el tema. Vamos a hablar de estructura y yo voy a comenzar por decir, por formular la pregunta de qué cosa es estructura. Bueno, disculpen los vegetarianos acá porque mi ejemplo no es apto para vegetarianos y es la siguiente. ¿Dónde está la estructura? ¿Qué será la estructura de algo? Yo no sé si yo pudiera ver acá. Tengo un problema técnico que es que no me puedo ver. No puedo. Ah, acá está. Ajá, ahora sí no estoy viendo, sí estoy viendo lo que quiero ver. Ajá. Bueno, digamos, para preguntarnos qué es la estructura, mi ejemplo tiene que ver con lo siguiente. Con los cortes de carne. Los cortes de carne de la res. A ver, fíjense ustedes que en Colombia, ya vamos a ver por qué, pero en Colombia, estos son los cortes de carne de res que se utilizan en Colombia. Y sus denominaciones, ¿no? Y en Venezuela no son exactamente iguales, ¿no? Fíjense que varían un poco. En Argentina, estos son los cortes de carne de Argentina. Bastante diferentes, ¿no? En Estados Unidos y en Gran Bretaña también los cortes de carne son diferentes. Y bueno, y también pasa con los cerdos en Argentina y en Estados Unidos y Gran Bretaña. Uno se pregunta, voy a quitar la pantalla porque es que detecto no ver la cara de la gente. Ahora sí. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que los cortes de carne sean diferentes y que además de eso, una res, que es una cierta unidad, ¿verdad? Pueda ser pensada de diferente manera. Si yo pienso la estructura como algo que divide o que organiza un cuerpo, a nosotros nos va a interesar el cuerpo del guión, ¿verdad? Pero si yo pienso la estructura de esa manera, yo podría preguntarme, ¿cuál es la verdadera estructura de una red? ¿Cuál es la estructura? Porque es que resulta que en los diferentes países las redes no se cortan de la misma manera. Entonces, a lo que conduce esto, y me encantaría decirlo como, aquí estamos, aquí estoy ya leyendo cosas. Lo que esto quiere decir que la estructura, ¿verdad? Que las redes en particular no tienen una estructura dada, que la estructura la ponemos nosotros y así como pasa con las redes, pasa con todo. La estructura, aquello que llamamos la estructura, es una organización que le damos a las cosas para entenderlas de cierta manera o para manejarlas de cierta manera. Y dependiendo de cada visión, se organiza de cada manera. O sea, otra manera para decir esta trivialidad es que la estructura no reside en las cosas, en los objetos. La estructura se la damos nosotros, ¿no? Nosotros le conferimos una estructura. La estructura es un constructo que hacemos para entender ciertas cosas. La estructura no está en las cosas. Eso que es obvio y que parece una trivialidad, a veces hay que decirlo porque a veces creemos que realmente la estructura está en los objetos. Y a veces creemos que las cosas tienen una verdadera estructura. Bueno, no seguimos sobre eso, pero de eso se ha tratado toda la ciencia, pues, ¿no? De crear estructuras para entender el mundo en que vivimos, el átomo, los cuantos, etcétera, etcétera, ¿no? El problema es que cuando uno tiene que, digamos que lidiar entre las estructuras, uno tiene que darse cuenta de que hay visiones completamente diferentes. Eso por una parte. Por otra parte, el problema, quedémonos en el campo de la red y sigamos haciendo esta metáfora tan gruesa que yo estoy haciendo.
Y pensemos ahora en los guiones y pensemos en el hecho de que la acepción más común que hay, o la más compartida de lo que es la estructura de un guión, se refiere a las partes que componen el guión. Ya veremos un poquito sobre eso, pero cuando se dice que un guión tiene 3 actos, ¿verdad? Se dice que su estructura, de acuerdo con una acepción de la palabra estructura, que se refiere a las composiciones artísticas, ¿verdad? Digamos, esa manera de ordenar y de seleccionar las partes es lo que se conoce como una estructura, ¿verdad? Si yo soy un carnicero, y perdonen como digo los vegetarianos, si yo soy un carnicero y yo necesito saber cuál es la mejor parte de la res, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo debo escoger es, qué sé yo, lo que se llama en lomo en Colombia, lomito en Venezuela, filete, según he visto en República Dominicana, que es una parte muy tierna de la res. Bueno, digamos, eso es uno de los factores de la estructura de que yo escoja esa parte. Pero hay otro asunto estructural también, que es que no basta con que yo escoja lomo, lomito, filete, tenderloin, como se llame, para tener lo mejor de la res. Porque también depende de la calidad de la carne. De manera que hay un asunto estructural que tiene que ver con la carne de la res. Y no sé si empiezo a hacerme entender. La estructura no son solamente esas partes en las cuales yo separo un guión, por ejemplo, o esa distribución que hago, sino hay una estructura interna que tiene que ver con la carne del guión. Y de esa estructura interna de la carne del guión es un poco de la que yo voy a hablar, ¿no? Eso creo que es lo que quería decir en principio. Entonces, en resumen, ya hay otro asunto, ¿no? Que es que si uno trata de traducir las estructuras, uno se da cuenta de que, por ejemplo, no sé, si un venezolano pretende que en Estados Unidos le hagan ciertos cortes de carne, entonces va a tener que explicar, va a tener que recurrir a 2 unidades estructurales diferentes, ¿verdad? Para poder explicar lo que en su visión de la red es una sola parte. Ahora, piense esto en términos de los guiones, ¿no? Los guiones, cuando se les piensa, ahora voy a volver a compartir, los guiones cuando se les las obras dramáticas en general, cuando se les ha pensado y se les ha necesitado seccionar y pensar en su estructura, se han venido repartiendo a lo largo de la historia, primero del teatro y después del cine, de muchísimas maneras, y les puedo compartir brevemente una visión panorámica rapidísima de cómo se ha pensado, de cómo se seccionaba la red según autores a lo largo del tiempo, muchos de ellos. Como no me voy a detener en eso, los voy a pasar muy rápidamente. Así pensaba, esto lo dijo Aristóteles, se transformó en algo sagrado y en realidad es bastante polémico, pero no tenemos tiempo de conversarlo. Polémico porque hay uno de los invitados que tiene el INTEC, va a ser Daniel Tuduado, con que probablemente podamos conversar esas cosas. El asunto de la polémica, ¿no? Porque uno de sus libros, él aborda aspectos interesantes de la interpretación que se hace del trabajo de Aristóteles. Paso revista, muy rápidamente. Aristóteles. Elio Donato. Las partes de cantidad de la comedia son prótasis, epítasis y catástrofe. Gustav Freytag, el alemán muy conocido del siglo XIX, creó una pirámide para partir de su red, que es esa que está ahí, que según algunos se refiere a 5 puntos y 5 actos, y según otras interpretaciones, en realidad está hablando de 5 puntos y 3 actos. En fin, ya entrando en la materia del guión, estos son 2 autores que escriben un libro en 1974, si no estoy mal,
que se llaman Constant Nash y Virginia Oakley, y que son los primeros que dicen que un guión de cine tiene 3 actos. No, no son los primeros, miento. Hay algunos más que ya lo han dicho. Pero ellos lo ponen en un manual, porque se está iniciando la historia de los manuales, que luego la sigue Sid Field, y crea el paradigma de Field, este que ustedes conocen, que habla de los 3 actos, ¿verdad? Y luego él crea un nuevo paradigma, y luego esta señora que está acá hace un libro que se llama Cómo escribir un guión en 21 días, y crea, sé que se refiere un poco a ese paradigma, pero que da el pie para que después surja el trabajo de Blake Snyder de Salva el Gato. Ella crea esta visión de la estructura, y después esta señora que se llama Linda Seger también trabaja con una estructura en 3 actos. Y después llega este señor que se llama Joseph Campbell, no, después no, antes ya lo había hecho, con el mito, y dice que bueno, que en realidad con los mitos, pues no se refería al cine, pasa que tienen una estructura que podría considerarse que tiene 17 pasos, no todos obligatorios, y después un ejecutivo de Disney crea su versión del viaje del héroe para guionistas y se hace famoso con eso, y eso lo utilizamos todos los días y decimos que la red se parte así. Y luego hay otro señor que se llama John, menos conocido, Jarvis, que hace lo mismo, pero que además asimila cada uno de los actos a cada uno de los, digamos, agrupa los pasos del viaje del héroe en actos. Y luego, más contemporáneamente, esta psicoanalista crea una versión femenina del viaje del héroe, y de hay otro más que se llama Michael Head, que tiene su versión, y así. Este es el círculo de la historia de Dan Harmon, que también parte la red a su manera, y este es Blake Snyder, que tiene la famosa hoja de tiempo de Salva el Gato, y este es Robert McKee, que también habla de 3 actos, y este es John Truby, que parte la red en 22 pasos, pero que de todas maneras respeta su estructura en 3 actos. Ay, bueno, y así hay muchos más que creo que no lo voy a seguir nombrando porque son demasiados. Este es un trabajo de alguien asimilando este asunto de los 3 actos. Y todos estos trabajos nos remiten a la idea de cómo están viendo la res, esa res que es un guión, en las secciones que lo conforman. Todas más o menos hablan de lo mismo, pero fíjense, no se ponen de acuerdo, como no nos ponemos de acuerdo en Latinoamérica ni en el mundo de cómo se secciona una red, ¿no? Lo cual quiere decir que esto es útil, ¿verdad? Que es bueno saber las partes de la red, sobre todo si uno no es vegetariano y le gusta comer buena carne, que es un aspecto importante, pero también hay otros aspectos que tienen que ver y que importan, ¿no? Hay un esquemita más que voy a pasar acá, que es un poquito diferente, que es lo que se llama el Kishotenketsu, que es una estructura que se le atribuye a los chinos, ¿verdad? Que se supone que bebe de otro tipo de dramaturgia y de otro tipo de composición, y que probablemente no se refiere ya a las reses. O sea, la carne ha cambiado. Yo creo que esto es una cosa importante. O sea, aquí ya no se trata de que la misma res la estamos seccionando de cierta manera, sino que estamos cambiando de animal. Yo no sé si se entiende la diferencia, pero lo que hay que ver es de qué estamos hablando y cómo lo estamos estructurando. Eso es un aspecto importante. Ahora ya lo discutiremos, ¿no? Bueno, así como hay otras estructuras también que parecen hablar de otras cosas. Para los interesados en el tema, les dejo una referencia que me parece interesante, porque yo sé que hay gente que le gusta estudiar estas cosas. Esta señorita que está ahí, esta señora que se llama Janine Lanouet, ahí falta una, Janine Lanouet, que tiene una página que se llama Screen Takes, que la recomiendo. Hace una historia completa de la estructura en 3 actos, que es muy interesante. Y el mismo Daniel Tubau, que van a tener en otra charla,
también tiene su propia versión y sobre todo que sostiene que la estructura en 3 actos no la inventó Ziegfeld, ni nada de esto que se estudia en los manuales, sino un dramaturgo francés que se llamó Eugène Scribe, que es el creador de lo que se llamó la pieza bien hecha en el teatro, y etcétera, etcétera. Pero eso tampoco es el tema de hoy, porque vamos a entrar por fin en el tema. Vamos a hablar de estructura. Me imagino que tendré como una media hora para terminarlo todo. Voy a ir muy panorámicamente por el tiempo. Y como les decía al comienzo, tenemos dos versiones de lo que es estructura, 2 acepciones de la palabra estructura. La primera, que es la que sale en el diccionario, que es la que se refiere al orden en que está compuesta una obra de ingenio, como un poema, una historia. Y hay una acepción que es un poco más compleja, que es la que se utiliza en semiótica, que la entiende no solamente como el orden, no solamente como yo secciono la red, sino como la interacción de todos los componentes que constituyen un todo. Pues. Como decir la estructura del átomo, ¿no? En la estructura del átomo hay unas cosas que se relacionan con otras, ¿no? Y según esta visión, que no es exactamente, no está solamente en un plano, sino que en varios planos, ¿verdad? Esta visión que aquí hay varias secciones, ¿no? Según esta visión, vamos a leer esta definición, por ejemplo, dice, en el sentido más general, podemos entender la noción de estructura como cierto tipo de organización que consiste en unidades, cosas, eventos, gente, fechas, lo que sea de un cierto tipo que se agrupan en unidades más grandes. La estructura indica las relaciones entre estas unidades. Esta idea de estructura es un poco más holística, más comprensiva, y lo que presupone en términos de mi res, que es el guión, es lo siguiente, que si bien cuando yo hablo de que el guión tiene unas partes, estoy hablando de su estructura, y que ahora a partir de ahora voy a llamar su estructura narrativa, de cómo yo lo cuento, también en el guión hay otros asuntos estructurales que no están en ese corte de la realidad. Por ejemplo, en el guión, y ya lo vamos a ver, hay personajes, y esos personajes tienen conflictos, y esos conflictos tienen que, de alguna manera, relacionarse con las acciones que ejecutan los personajes, y eso habla de un tema, y todo eso tiene que estar una cosa relacionada con la otra, y eso también es estructura. Yo suelo hacer este ejercicio que deben haber visto y deben estar aburridísimas las personas que han visto charlas conmigo, porque ahora no voy a repetir mucho, pero esto siempre lo repito, que es un ejercicio que es así. A ver, déjame ver si me funciona esto. Ajá, que el ejercicio lo voy a hacer yo mismo para ir más rápido. Consiste en que uno se pregunta, formula la siguiente pregunta. Dice, si yo tengo un guión y su primera escena es A, ¿cuál será la escena que sigue? Entonces, si yo lo someto a eso a votación, algunos me dirán, bueno, la escena que sigue es AB. Y uno repite la pregunta, ¿cuál será la escena que sigue? Yo dejo tiempo para que se la imaginen. Algunos dirán que es C, otros dirán que es ABC. Sí, efectivamente es ABC. Y si yo sigo preguntando, ¿verdad? ¿Cuál será la escena que sigue? Probablemente algunos dirán que es ABCD, pero resulta que es B. Y si sigo preguntando cuál será la siguiente escena, entonces hay que adivinar. Y hay hipótesis y resulta que en mi guión la siguiente escena es BD. Bueno, así sigue el ejercicio y el ejercicio sirve para lo siguiente. Voy a dejar de compartir un instante. Sirve para lo siguiente, sirve para uno darse cuenta de que esas escenas de las que yo estoy hablando no tienen ningún contenido, ¿no?
ahí no pasa nada, son vacías de contenido. Sin embargo, cuando yo planteo esas preguntas, es inevitable que el espectador se haga hipótesis y diga, oye, es A, la próxima debe ser B, o es ABC, la próxima debe ser ABCD, y se sorprende, diga, ¿y cómo es que no es ABCD? Es B. Y lo que demuestra este ejercicio, que en realidad es un ejercicio tomado de una teórica, ¿no? De la esposa de David Orwell, es que lo que ese ejercicio demuestra es que el mismo hecho de dar información y quitar información tiene una estructura, ¿verdad? Que tiene un efecto, que logra un efecto sobre el espectador, que el espectador infiere cosas, adivina cosas, sin que se le diga realmente cuál es el contenido de eso. Bueno, vamos a empezar a ver unos videos rápidamente para ver cómo se traduce todo esto que estamos diciendo en el campo del cine. Y estoy aquí corriendo contra el tiempo porque veo que, ok,